Bueno, Ana Pano ya puedo decir que es una vieja conocida. No por vieja, porque ya hemos coincidido, y lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, ella es profesora de Lengua y Lingüística Española en la Universidad de Bolonia. Sus principales áreas de investigación son el análisis lingüístico y pragmático del discurso digital y de los discursos político y periodístico en español. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales dentro de estos ámbitos y en relación con fenómenos lingüísticos pragmáticos como la ironía, la negación, la atenuación y la conversación. Es autora de la monografía Dialogar en la red, la lengua española en chats, en mails, foros y blog, y coautora del Discurso político en Twitter y el español coloquial en las redes sociales, ambos de 2013, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Estudios de Discurso y Sociedad, EDISO, y forma parte de proyectos dedicados al estudio de la lengua en los medios de comunicación y entornos digitales. Y añadiré que en el álbum de Prodisnet ocupa un lugar de honor con Manuel por haber sido los que inauguraron esos seminarios que, si el Ministerio considera, pues esperamos poder seguir haciendo durante mucho tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar todavía aquí. Voy a intentar, agradezco yo también, claro está, a Beatriz y a Nello el haberme invitado y el poder participar en este congreso que está siendo de verdad muy, muy útil, en realidad, para intercambiar ideas y para aprender, como decía Óscar. Gracias. Bueno, voy a intentar seguir la escaleta, de manera que no me pierdo, empiezo a hablar y entonces nos pasamos de tiempo. Si veis que leo y voy un poco rápido, bueno, pues luego lo podemos discutir. Bueno, en esta comunicación, esta charla, me gustaría compartir algunas reflexiones que surgen a partir de lo que es mi trabajo de discurso digital en general y en particular de discurso político en el entorno digital o en entornos digitales, en particular en Twitter. Parto de las nociones de digitalización y de convergencia mediática para explorar de qué forma actúan el paradigma digital con los procesos sociopolíticos actuales y para indagar los efectos y manifestaciones de estos procesos en relación con lo que Gallardo y Guix llaman el discurso pseudopolítico, discurso político, en fin. Voy a conectarme con bastantes cosas que se han dicho por fuerza, porque vuelvo a las redes, vuelvo a lo digital, como veis, y bueno, muchas de las cuestiones que se han tratado tanto ayer como hoy seguramente nos sonarán y me voy a ir intentando relacionar un poquito para ampliar también el discurso, la comunicación, ¿no? Las reflexiones. Bueno, junto a los procesos de espectacularización y de personalización, el actual paradigma digital y una tendencia a la agregación de contenidos son procesos importantes, creo yo, en la actualidad y que hay que tener en cuenta cuando abordamos este tipo de cuestiones. Bueno, a través de ejemplos extraídos de varios corpus que estoy analizando, incluso muy recientes, generalmente de Twitter, exploro dos manifestaciones, tres, si queréis, tres manifestaciones. Una se ha unido, estaba ya intuitivamente, pero la he unido al final. Tres manifestaciones de estas tendencias en los discursos políticos. Una es la brevedad del mensaje político, la segunda es la atomización del discurso político y la tercera es la dispersión de ese discurso. Bueno, vamos con la digitalización. Como sabéis, todo mensaje susceptible de transformarse en señal eléctrica y ser codificado digitalmente en código binario puede almacenarse en soporte informático o transmitirse como un tren de impulsos en la red, tanto sea un hilo telefónico, la fibra óptica, el cable coaxial. Es decir, como veis, voy mucho a lo técnico, a la tecnología, porque es importante, creo yo. Esto supone un cambio radical en el tratamiento de la información, pues permite su almacenamiento en grandes cantidades y en objetos de tamaño muy reducido e incluso su desmaterialización y transposición o residencia en espacios no topológicos, es decir, lo que llamamos el ciberespacio, vulgarmente. También podemos reproducir la información digitalizada sin merma de calidad, de modo indefinido, enviarla, como sabéis, instantáneamente a cualquier lugar del planeta y manipularla casi sin límites. Ante estos procesos, creo es fundamental reflexionar sobre el tiempo y el espacio
y sobre los efectos que tienen en la sociedad que enormes cantidades de datos puedan ser pues, acumulados, transferidos, cuantificados, véase Big Data y todo lo que afecta en la cuantificación de datos al análisis de las tendencias políticas y no solo, archivados, buscados, conectados o replicados sin fin. Es decir, que todo esto evidentemente conlleva una serie de transformaciones. Por otra parte, la digitalización ha difuminado las líneas, como sabéis, entre los medios. Esto lo hemos comentado un poco. Como apuntaba ya en 1983 de Sola Paul, en un libro que se llama Technologies of Freedom, él dice, un solo medio físico, cables u ondas, puede transmitir servicios que en el pasado se proveían por caminos separados. En cambio, inversamente, dice, un servicio provisto en el pasado por un medio determinado, radio, televisión, prensa, teléfono, puede hoy ofrecerse por varios medios diferentes. Por consiguiente, dice, se está erosionando la relación de uno a uno que solía existir entre un medio y su uso. Y esto vengo con lo que decía ayer sobre las funciones, ¿no? de un Instagram, de un Twitter, pero que efectivamente son difíciles de definir, ¿no? Los objetivos de cada uno cuando comunican estos medios, se entrelazan. Bien, bueno, lo digital ha establecido las condiciones para esta convergencia mediática o de modos, como se ha llamado, pero también ha sido reforzada por la interoperabilidad creciente entre plataformas y dispositivos. En este contexto se ha hablado de tecnologías distribuidas, de inteligencias colectivas, son nociones que conocemos seguramente, y de narrativas transmedia. Son tres procesos que transforman claramente nuestro modo de entender los modos comunicativos, sobre todo, y lo que aquí nos interesa, pues los modos comunicativos en la política, evidentemente. Bueno, Hassan, en un artículo reciente, ha señalado que las formas de la política, vamos a ver cómo esto afecta concretamente a la política. Las formas de la política que modelaron el mundo moderno evolucionaron a través de una relación particular con el tiempo analógico. Eso un poco va en la línea que decíamos antes, ¿no? Hoy en día estas formas, dice, están transformándose debido a un nuevo contexto temporal, dice Hassan. Internet genera y sostiene un tiempo donde lo político, a lo largo o medio plazo, relacionado con los procesos democráticos, se vuelve menos sostenible. Los ritmos, dice, de los parlamentos, las reuniones de partido, las campañas electorales surgieron con tecnologías analógicas, esto es calendario, una escritura, una impresión, un reloj, y se apoyan en prácticas, todavía hoy, claro, en prácticas reconocibles y definidas en el tiempo y en el espacio. No obstante, dice, aunque la política analógica siga funcionando, como vemos, el ordenador y la red nos alejan de esa esfera moderna, de sus formas y procesos. Me atrevería a decir que esto sucede en los medios de comunicación, en el periodismo. Se habló ayer sobre este tema, diría que van en paralelo estos dos procesos, si queremos, estas transformaciones. Bueno, a medida que la comunicación digital, dice él, se convierte en la base para la articulación de procesos esencialmente analógicos, las ideas expresadas en el proceso político y en particular en el proceso democrático y su mediación se desplazan y se deforman. Entonces yo parto de un poco de estas son las premisas, la idea de base. Bueno, como sabéis, en los últimos años, lo hemos dicho ya aquí, la comunicación política se ha visto envuelta en un mundo 2.0 que transforma los paradigmas existentes, debido a la inmediatez, entre otras cosas, con que cualquier persona puede producir contenidos, crearlos, compartirlos en diversos canales y con un número indeterminado de otras personas o de audiencias, ¿no? El marketing digital, como se llama, ha obligado al candidato y a los partidos a tener una presencia activa en las redes sociales que debe ser minuciosamente planificada. Y hay una primera contradicción temporal, ¿no? Una minuciosamente planificada, pero requiere evidentemente una velocidad, que es la que impone la tecnología. Debe ser también, en este sentido, pensada para ser reactiva, interactiva y con contenidos de interés para el segmento de población al que se dirige. Esto lleva o da como resultado, creo, múltiples, bueno, no creo, da
como resultado múltiples estrategias de comunicación, lo que constituye, a mi parecer, un primer nivel de atomización del discurso político. Desde el momento en que tenemos que ver de qué manera el político se dirige en distintos canales a distintas personas en distintos tiempos, pues bueno, evidentemente hay que multiplicar las estrategias comunicativas del partido político, del candidato, tanto en campaña electoral como no, sobre todo en campaña electoral. Como sabéis, Twitter ha sido y es una de las plataformas más utilizadas, sobre todo en política, digo, sobre todo a partir del 2008. El uso del microblog supuso un cambio de concepción en la actividad electoral. La comunicación se volvió multidireccional, al menos en teoría, de modo que cualquiera podía interactuar con políticos, con los medios, con potenciales electores. Lo importante es que era sin intermediación de los medios tradicionales. Para ello, lo primero fue necesario que el discurso político se concretara en pocos caracteres. Como sabéis, 140 y a partir del 2017 el doble, 280. Bueno, eso no ha traído grandes transformaciones, creo yo, habría que ver. Se empieza a elaborar entonces un discurso breve, en algunos casos informal, aunque esto ya se había impuesto con la televisión, como demostraba ayer Rafael, ¿no? Es decir, que la coloquialidad en realidad ya estaba antes, porque bueno, gusta eso, el político, el discurso político se asemeja al discurso del ciudadano o del internauta en este caso, ¿no? Se empieza, como digo, entonces a elaborar un discurso breve, pero cuando yo aquí hablo de breve, no me refiero solo y únicamente al espacio, a los 140 o 280 caracteres, sino también al tiempo, es decir, al espacio temporal, que es importante. Por ejemplo, la pregunta ¿qué está pasando?, como comenta también Manuel en su libro, la pregunta ¿qué está pasando en Twitter?, nos hace de alguna manera reaccionar. Cuando nos disponemos a escribir, esta pregunta urge de alguna manera a relatar lo que acontece en el aquí y el ahora más inmediato y a reaccionar sin dilación mediante un tweet, un retweet o un like, lo hacemos todos, a otro mensaje, normalmente. El tiempo de la escritura y de la lectura se concentran en pocos minutos, en los minutos del día en que accedemos a las redes. Por la mañana, decía Salvador Enguix, a las 7, generalmente cuando viajamos en metro, en momentos de pausa, por la noche antes de ir a dormir, con todo lo que conlleva, decíamos ayer, etcétera, etcétera. Bueno, a esto creo que ya, bueno, y además lo que hacemos incluso es, de alguna manera, tutear sobre lo que hemos visto inmediatamente, visto, leído en esas redes o en otros medios, es decir, compartiendo esos contenidos de manera rápida también. Es decir, de alguna manera generando nuevos discursos rápidamente. A esto cabe añadir que la producción y recepción de dichos contenidos se lleva a cabo en las interfaces de los dispositivos móviles. Alguien esta mañana hablaba de la tecnología. La tecnología no es neutra, efectivamente, y presupone una lectura y una producción de los textos. Dispositivos móviles más predispuestos a una lectura rápida, quizá, y discontinua, y en espacios que llamamos precisamente cronologías, al menos en Twitter, o muros, bueno, ahí hay que ver, en los que numerosos mensajes pueden acumularse en cuestión de minutos y segundos. Entonces, como veis, esto se acelera, evidentemente, la conclusión es esta. Ante estos tiempos y espacios mínimos, diría yo, ¿qué es lo que hace el discurso político? El discurso político adopta claramente formas concisas, sintéticas, que gravitan en distintos grados en torno a la inmediatez, utilizando el modelo de Koch y Oesterreicher, en una constelación comunicativa coloquial, que diría López Serena, ¿no? Este tipo de discursos, como en estos ejemplos que os he traído aquí, no sé si se lee, en estos casos el PSOE, es decir, Pedro Sánchez, que retuitea este mensaje del partido, y el mensaje de Albert Rivera. En estos enunciados, como veis, tenemos textos paratácticos, tenemos dos derechas, punto, una azul y una otra naranja, con pausas, pero con una misma voz, de seguridad social. O bien elípticos, o incluso, como veis en el mensaje de Albert Rivera, truncados, donde dice: el gobierno nombra a 2 independentistas, no tienen remedio, puntos suspensivos.
Bueno, estos son abundantes, he estado mirando, recogiendo, y bueno, yo aquí os presento solo intuitivamente lo que yo, no tengo datos cuantitativos, pero bueno, es una visión así global que me permite decir o reflexionar en este sentido. Entonces, bueno, son enunciados paratácticos, elípticos, truncados, polifónicos, en los que se contesta de alguna manera o se reproduce un discurso, lo hemos visto esta mañana con algunos ejemplos. Lo que es interesante aquí desde un punto de vista enunciativo o pragmático, si queréis, bueno, textual, es que estos son textos en los que se da generalmente un juego alusivo, elusivo, esto es un decir sin decir, a partir del cual se activa o desactiva un punto de vista. Podría ser, por ejemplo, insinuar, veíamos una mentira o una idea a través de discursos muy breves, a menudo sintácticamente poco claros, o bien demasiado claros, demasiado sencillos, como digo, para telegráficos. Este es el otro caso que os he traído de Rajoy, en el que hablamos propiamente de telegráfico. Los PGE avanzan, satisfecho, mañana vamos el plan, tal, prevé crecimiento y esto, seguimos. Es decir, son pocas ideas y muy limitadas. Yo no creo que esto sea solo debido al espacio que Twitter pone a disposición, sino también al tiempo de recepción y de producción de esos mensajes, por el mismo tiempo que imponen las redes. Por otra parte, como digo, la tendencia creciente a dar mayor espacio a imágenes y vídeos en los mensajes que la política publica en las redes hace que el texto del tuit se convierta, aquí lo vemos, en un pretexto para introducir otro mensaje, generalmente más extenso y situado, con el que se yuxtapone y hacia el que converge, en un formato audiovisual quizá más inmediato y consono, si queréis, a la pantalla. Lo decía también Salvador Enguix por parte de los periodistas, ¿no? Hay una tendencia creciente pues, a incluir un texto acompañado de imágenes. Bueno, pues esto es también en paralelo, evidentemente la política sigue esta lógica también. Lo vemos en estos tweets en los que los líderes políticos, por ejemplo, introducen un artículo de opinión. Rivera copia exactamente todos contra Ciudadanos, todos contra Ciudadanos. Como es polifónico en ese sentido, retoma. O bien comentan, glosan una o varias fotografías. Véase aquí Sánchez pues, en su encuentro con un político marroquí. O comentan intervenciones en el Congreso estableciendo en estos espacios mínimos un diálogo entre al menos dos actos enunciativos. Es decir, ya yuxtaponen dos actos enunciativos, dos momentos, dos espacios, dos discursos que más o menos están conectados, lo que constituye, a mi parecer, un segundo nivel de atomización de ese discurso político. Es decir, ya se desdobla en dos, al menos, en este espacio muy, muy breve. Los políticos adoptan, creo, pues, la braquilogía como estrategia en perjuicio de discursos amplios y elaborados, al menos en este contexto, para adaptarse en un sentido pragmático al espacio breve del tuit, pero sobre todo al corto tiempo de vida del mensaje, siendo conscientes de que esos enunciados, por supuesto, lo han estudiado, lo han analizado, son conscientes de que estos mensajes, pensados como eslóganes o titulares, para impactar en las audiencias, podrán ser comentados, o al menos eso esperan, ¿no? Positivamente, podrán ser comentados, retuiteados, distribuidos, cuantificados, eso es lo que interesa evidentemente al marketing digital del partido, por otros canales durante horas e incluso días si la cosa tiene interés, ¿no? Véase todas las crisis varias y escándalos. Bueno, como apunta Lugui, yo creo que el espacio de la escritura efectivamente digital es prácticamente infinito. Podemos reconstruir los mensajes, lo podemos reenviar, aunque sea breve, ¿no? De modo que la síntesis parece responder más bien a la convergencia y a la urgencia con que la tecnología y esa confluencia de medios convocan al comentario de actualidad, especialmente desde el móvil. Ejemplo extremo de la síntesis y de la amplificación, paradójicamente, de significados de un mensaje en Twitter es la etiqueta, hashtag, que es otro dispositivo textual y que además es, técnicamente hablando, un enlace.
Es uno de los dispositivos más utilizados, que traspasa incluso las fronteras del microblog, muy utilizado en Instagram también, gracias a su versatilidad. No en vano permite no solo ahorrar espacio y decir más con menos, sino también marcar el tema del tweet como forma de metadato explícito en el mensaje, además de insertarse en el enunciado con varias funciones discursivas. Sus propiedades morfosintácticas que he analizado en otras ocasiones, su posición y su relación con el resto de elementos semióticos del tweet, le permiten cumplir funciones pues, informativas. Aquí tenéis, por ejemplo, el texto de Albert Rivera, ¿no? el tweet presupuestos naranja, entonces ya nos resitúa de alguna manera en ese tema, pero también persuasivas. Fijaros en equiparación ya, que tiene más un carácter casi de consigna o de eslogan. Notar también el color, claramente, del enlace, que no es, evidentemente, está escogido al azar. Estos metadatos explícitos se integran en el mensaje y permiten enlazar, para esto sirve también la etiqueta, como hipertexto, y buscar en el espacio mismo del microblog evidentemente, otros mensajes relacionados temáticamente con ese mismo tuit. Eso sí, con distintas posiciones, evidentemente. Esto ha llevado hasta Paviña a hablar de ambiente de afiliación, es decir, toda una serie de personas que discuten en un mismo momento, una especie de conversación sobre un mismo tema. Y entonces, bueno, como hemos visto esta mañana, el debate Macron-Le Pen ha permitido, ¿no?, a Silvia, pues evidentemente ese hashtag ha permitido recuperar toda una serie de tweets relacionados con ese momento. Entonces, bueno, son este tipo de funciones las que tiene, pero en los casos en los que las etiquetas aparecen al final, ves aquí, por ejemplo, Villalar de los comuneros, sí al turismo, no es no, en los varios tweets, tienen eso, funciones pues, contextualizadoras del discurso para informar sobre el lugar de un evento, simplemente, o indicar el contexto en el que deben situarse unas declaraciones. Es decir, que no son mecanismos muy breves, pero tienen evidentemente muchas posibilidades semánticas significativas. Presentan relaciones sintagmáticas externas cuando reenvían, por ejemplo, a una imagen o noticia que complementa el contenido del tuit. Ved aquí el ejemplo de Pablo Iglesias, que enlaza, evidentemente, con la noticia relativa pues, a la sentencia, ¿no?, de la violación. No es no. Elaboran además una retórica de la persuasión que permite a los políticos mostrar que están en primera línea del debate político, público, e incrementar el interés de los ciudadanos por sus mensajes y, si es posible, conseguir su adhesión a través del uso de esa etiqueta. A menudo se integran en el mensaje, al final, como veis, sin integración sintáctica, para visualizarse quizá de manera más rápida. Hablamos siempre de ese espacio mínimo y temporalmente mínimo, y al mismo tiempo resumir el contenido del tuit, de alguna manera. En estos casos funcionan efectivamente como consignas. Vemos aquí varias tipologías de hashtag de un estudio que llevamos a cabo con Ana sobre las etiquetas que habían utilizado los partidos políticos en las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Como veis, la gran mayoría, esto claro está en campaña electoral, eran consignas, incitaciones a hacer, evidentemente a votarles, con la intención de provocar, evidentemente, distintas reacciones entre los destinatarios de esas etiquetas en Twitter. El dispositivo etiqueta genera además rápidamente dinámicas de interacción, como digo, conversaciones, entre comillas, de muchos a uno, desde los ciudadanos hacia el enunciador político, o de muchos a muchos. Estos son quizá los dos tipos de interacción o de dinámica comunicativa interactiva, que según lo acertado pueden tener consecuencias positivas o negativas para el político. En este caso, un ejemplo es el de un debate decisivo, no sé si os acordáis, que analizamos también en la campaña electoral 2011. Este era un debate decisivo, era el hashtag, sintagma hashtag, que Pérez Rubalcaba, el equipo socialista, había lanzado en Twitter en ese momento, durante el debate, para
convencer a los electores que evidentemente estaban indecisos. Acabó convirtiéndose en un trending topic, que no deja de estar bien en términos cuantitativos de cuantificación del efecto de esa etiqueta. Lo que pasó fue que provocó una oleada de opiniones, que denotaban indiferencia general, de hecho, hacia el debate. Acabó siendo empleada incluso para poner en duda precisamente el carácter decisivo de ese encuentro, ya que solo preveía la participación de los dos partidos mayoritarios. Entonces, es un efecto boomerang, de alguna manera. Uno lanza una etiqueta, pero al mismo tiempo puede ser arriesgado en términos de imagen social y de rédito electoral. Aunque, bueno, creo que ayer ya discutí sobre el efecto en las elecciones, es discutible, ¿no?, de lo que pueda pasar en Twitter. En cualquier caso, los políticos aprovechan este megáfono para justificar una decisión, anunciar un acuerdo o lanzar una consigna, como digo, sin intermediación del periodismo y con más o menos eficacia en términos de impacto en la ciudadanía. Perdonad, aquí tenía otro ejemplo de etiqueta del 2011 que salió rana, por decir, saldremos, decía Rajoy, y más de uno le contestó, bueno, sí, saldremos así o así, saldremos incluso escalados utilizando el mismo dispositivo. Bueno, paréntesis, esto no había quitado para ganar tiempo. Como digo, la posibilidad cada vez más explotada de copiar y de redistribuir esos contenidos en pocos segundos amplifica las posibilidades de significación del tuit y expone esos discursos al comentario, la manipulación en términos materiales, es decir, yo cojo el texto y lo reelaboro, inmediatos desde cualquier plataforma. Entramos aquí, creo, en un tercer nivel de atomización. Por tanto, primero en las estrategias discursivas, políticas que se multiplican en pequeñas y muy inmediatas políticas. Luego es el texto que se atomiza porque incluye en un breve espacio distintos enunciados o distintos momentos enunciativos. Aquí lo que pasa es que ese mismo tú puede generar una conversación que de alguna manera desplaza ese discurso, ampliando de nuevo, eso sí, en píldoras, los efectos de ese tuit, las posibilidades de significación de ese tuit. Esto sería un poco como os digo, es una intuición, es una reflexión, ahí hay que ver un poquito más de textos y de datos. Se comenta no solo lo que dicen en Twitter, sino también lo que han dicho o hecho en otro lugar. Y hay también ese descontrol, evidentemente, de cuáles son los textos que entran o no entran y que se controlan de alguna manera en este tipo de dinámicas. Se reproponen, además, estos textos a las audiencias en un acto de enunciación, creo yo, permanente. Es decir, lo que se hace es, de alguna manera, reproducir constantemente, bajo nuevas formas, ese mismo discurso que se reelabora y se reelabora. Y hasta cuando llegue, porque esto es lo que permite el paradigma digital. Los comentarios pueden provenir no solo de otros políticos y periodistas, afines o no, como ha sido siempre, además, a través de los medios, en los artículos de opinión, en las viñetas. Esto no es nuevo, evidentemente, el comentario siempre ha existido. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Pues, como decía, el tiempo y el espacio y, sobre todo, la participación directa de los internautas, cosas que ya sabemos. Este es el tipo de transformación, creo yo, que hay que ver y estudiar. Estos internautas pueden ser seguidores o no. ¿Qué pasa entonces? Y aquí voy al ejemplo que tenéis ahí. Se producen interacciones verbales polilógicas que favorecen la fragmentación y la emergencia en la pantalla de conversaciones múltiples. Aquí las he extraído, no os las he puesto porque no cabía de Twitter, os las he seleccionado de alguna manera. Esto contribuye a disminuir la focalización colectiva, creo yo, sobre lo dicho inicialmente por el político. De ahí la atomización. Es decir, se pierde un poco lo que ha dicho inicialmente. Sus palabras se dispersan y aparecen y reaparecen en esos espacios de forma intermitente. Hablo aquí ya de las respuestas de las conversaciones a partir de un tuit político. Como en este hilo, por ejemplo, de Pablo Iglesias, en el que comentaba la sentencia. Como veis, en las respuestas, ¿qué pasa? Bueno,
recibe críticas, qué cara más dura, que existe prisión permanente, abriendo otro tema, o bien adhesiones, hay que hacer algo urgente, de alguna manera implícitamente se adhiere a lo que dice Iglesias, este usuario. Ni una más, hay que enseñar el significado del no, aquí retomando efectivamente el dispositivo hashtag, uniéndose a la gran conversación. Evidentemente no es Iglesias el que lo utiliza primero, sino que se adhiere a esa gran conversación. O bien, que es la cosa curiosa, se desplaza completamente, es decir, gente que comenta sin que nada tenga que ver lo que ha dicho Iglesias o los demás en ese contexto. Como ves, hola Pablo, deberían denunciar las bajas de los desempleados inscritos, etcétera, etcétera. Y no estaba muy lejos del comentario inicial. Aquí no se ha puesto el tiempo en el momento de publicación, pero no estaba lejos. Por lo tanto, se pierde de alguna manera, se sale uno de tema, como se diría. Bueno, pues dependiendo claramente del tema o del alcance de las declaraciones de un político, es posible que se produzca una reacción en cadena de retweets, con comentarios, respuestas directas, como veis, conversaciones en ese enunciado político. Se reproduce y reintroduce en nuevos enunciados hasta que se agotan sus efectos. Entonces sería un poco... Tienen también una vida y un nacimiento y una muerte, y habría que ver hasta cuándo duran y cómo, ¿no? En algunos casos se retoman de forma más o menos literal, con reproducción de discurso directo, indirecto, en fin, aquí las tipologías, ¿no?, de reproducción de discurso, con comentarios añadidos. En otros se utiliza como base para crear nuevos artefactos multimedia que se comparten viralmente en Twitter y otras redes sociales, hoy en día mucho en WhatsApp. Vamos, yo tengo grupos donde me llega de todo, descontroladamente, y en las versiones digitales de muchos medios de comunicación, que retoman a modo de eco ese mismo tipo de declaraciones. Se da una vuelta, el discurso político se reatomiza, se resitúa de nuevo a través de distintos medios, de maneras o de formas muy distintas, pero que siempre tienen, evidentemente, un núcleo común. Ya hemos visto cómo ciertas etiquetas lanzadas por partidos y candidatos pueden convertirse en boomerang. Asistimos también a la creciente reproducción y manipulación, y aquí pongo el otro ejemplo, con fines irónicos y humorísticos de las declaraciones y mensajes de política realizadas en contextos institucionales y en medios como la prensa o la televisión. Es decir, que estos son discursos que surgen evidentemente en medios institucionales. Creo que esto era una conferencia de prensa de Rajoy, ¿no?, donde propone esta frase. Si todo lo que dicen los políticos en estos contextos es susceptible de manipulación o de reelaboración, de desplazarse enunciativamente, de transformarse en un chiste, claro está, algunas palabras como estas o enunciados como estos se prestan mejor que otras al juego de los memes de Internet de los que hablamos esta mañana. Es decir, que no sé, la política evidentemente juega sin saber qué efectos, es como si se improvisaran ese tipo de discursos, ¿no? Es decir, que a veces lo que se dice no se controla, evidentemente, porque esto puede llevar a un tsunami, evidentemente, de reacciones, y ahí voy. Lo que nos interesa aquí, ¿no? ¿Cómo se desplazan? Bueno, a través de estos memes de Internet que, como sabéis, se definen como ideas, conceptos, expresiones manifestados en cualquier medio virtual como artefacto multimedia, porque a menudo agregan contenidos multimedia, como veis, que se replican. Esto es importante, el verbo, se replican, de ahí meme, de persona a persona, de medio a medio, de dispositivo a dispositivo, lo sabemos todos, lo recibimos todos en cualquier momento, hasta alcanzar una amplia difusión. Los memes pueden mantenerse inmutables o evolucionar en el tiempo, al azar, por imitación, por agregación de contenidos, por parodia. Es decir, los mecanismos son muy distintos y esto es interesante estudiarlo, creo yo. ¿Cuáles son los mecanismos de la selección natural? Os haría decir, utilizando la analogía biológica. Es decir, cambios que contribuyen a la dispersión, creo yo, y aquí voy al tercer efecto, del contenido político original.
fundamentalmente. Y aquí utilizo la analogía con la física de forma similar a como sucede en física. Digo, esto es por descomposición debido a la acción del medio de propagación. El discurso político se descompone. Pueden hacer descompuesto, eso sí estoy de acuerdo, como aquí, pero, en fin, ahora vemos cómo. Las palabras de Rajoy se han desplazado, como sabéis, y se han recontextualizado en sentido humorístico en un primer diario digital público, ya en clave humorística, bueno, pues medio tradicional, digital, etc. En numerosos tweets, por ejemplo, este de "no te metas en política", bastante dice hace con ponerse la corbata, comentario irónico, ¿no?, humorístico. En boca del personaje de una conocida serie de televisión, donde, bueno, si lo veis, esto está todo en la noticia del público, el enlace que he puesto ahí. Entonces, aquí lo que es interesante es que se retoman las palabras de Rajoy, las retoma este personaje y crea un neologismo que es lo posimposible, ¿vale? Hasta llegar a una galleta de la suerte, por poner otro ejemplo, porque había varios, amplificando, creo yo, hasta el infinito el nonsense del enunciado original, ¿llevando a qué? Llevando a olvidar el tema de qué hablaba Rajoy, el lugar donde lo ha dicho y el momento en que lo ha dicho. Es decir, que ahí estaría un poco ese desplazamiento, creo yo, en el tiempo y el espacio del discurso político. Es decir, precisamente en relación, y aquí ya voy acabando, voy a un último ejemplo, en relación con la parodia, de la que nos hemos ocupado también, cabe recordar que el medio digital permite incluso suplantar la identidad de un político. Es decir, yo puedo crearme un perfil siendo Mariano Rajoy, ¿no? Esto lo permite Twitter, pero siempre y cuando indiques que se trata de una cuenta parodia, fake o lo que sea. Y presentarte ante la audiencia con su imagen, su manera de hablar, su manera de moverse, en fin, con el tipo de palabras que utiliza, de manera más o menos, como digo, distorsionada, etc. Los efectos de este tipo de manipulaciones, que funcionan como la sátira, de hecho, se adaptan evolutivamente al medio, y aunque no pueden ser controladas por la política, os pongo los últimos ejemplos, pueden, paradójicamente, contribuir a realzar la imagen social del político, como ocurría con Esperanza Aguirre. Es decir, que tenía una cuenta parodia, que es esta, es Esperanza Aguirre, que era una de las más seguidas en España. De alguna manera, el personaje ficticio suplanta al personaje en términos de seguidores, ¿no?, paradójicamente, al inicial. Esto claramente se puede incluso aprovechar por parte del político, porque no deja de ser muy de fans y muy exitoso, ¿no?, tener una cuenta parodia que de alguna manera te presenta de otra manera. En fin. Luego tenéis aquí otras, por ejemplo, el de nuestro presidente, dice "los madrileños hacen cosas", y luego tenéis aquí "cuantas de calamares", y bueno, aprovechando, como decíamos, los dos momentos enunciativos, ¿no?, pues el comentario chistoso, en fin. Se da, por tanto, una resignificación del discurso político que lo sitúa en nuevas coordenadas espaciotemporales que requieren una nueva interpretación, una constante relectura, casi siempre, eso sí, irónica y humorística. Esto sí. El fenómeno entronca claramente con los procesos de personalización, espectacularización y desideologización, palabreja, que habéis investigado, que ha investigado Salvador Enguix y Beatriz Gallardo, en la medida en que centran en el personaje real o ficticio, a través de la parodia, se centran en este personaje que se pone en entredicho. Luego reducen el debate político a mero entretenimiento. No es que no haya críticas interesantes, pero claro, como todo está bajo la forma... Hay ironías muy interesantes, es decir, donde se pone evidentemente en duda lo que pueda decir un político con argumentos, pero claro, bajo esta forma irónica, cuyo objetivo, pues de alguna manera, resta, ¿no?, fuerza a la argumentación. Y refuerzan, claro está, en el ciudadano una visión negativa de la política basada en la crítica, sin alternativas, como digo, con una argumentación pobre, y la burla permanente. Bueno, pues yendo un poco a las conclusiones, es decir,
al resumir estas reflexiones, si queréis, partiendo de la digitalización y de la convergencia de medios, creo que el discurso político sí, se desplaza, lo hemos visto, a las redes sociales, no solo Twitter, Facebook, etcétera. Yo aquí me he centrado solo en una, mezclándose aparentemente con el discurso de los ciudadanos, solo aparentemente, porque no conversan, de hecho. Generan así textos breves y etiquetas pensados como consignas y titulares o eslóganes, ¿no? Además de promover narrativas transmedia en las que predomina la imagen del candidato que hace cosas y que hace como que escucha otras voces. Las reacciones de los usuarios de Twitter, que conforman las llamadas audiencias imaginadas, generan en brevísimo tiempo mensajes a menudo acompañados de GIF o de imágenes de cualquier tipo, pensados para vehicular, como digo, la crítica con ironía y humor. Generalmente el comentario superficial en algunos casos o, como sabemos, la agresión directamente al político. De ahí que hablar en la red con los ciudadanos conlleve para el político, como decía antes, un enorme riesgo para su imagen social y también en términos electorales. Se puede llevar, evidentemente, a no calcular bien una estrategia electoral si la cosa se desvía hacia otro lado. En definitiva, en este contexto cambiante, los discursos políticos se atomizan, y es que proliferan dentro y fuera del espacio-tiempo analógico de la vida política, son breves, efectistas y solo aparentemente, estratégicamente, espontáneos. Se distribuyen en múltiples formatos y medios, como hemos visto en esta ecología de medios, donde cada uno tiene su nicho, siempre con esa analogía biológica, donde se resignifican adquiriendo sentidos incluso opuestos a veces, es decir, que se contradicen. El discurso político queda, pues, diluido, y aquí me permito utilizar este verbo, diluir, una especie de analogía, viendo aquí los significados que tiene, ¿no? El de disminuir la concentración de una disolución, bueno, en el discurso, el de hacer que algo pierda importancia o intensidad durante y queriendo engañar. Pero bueno, esto lo cierro aquí. Como decía, son más que nada reflexiones que habría que ver, pues eso, con más datos. Pero bueno, a partir de esta reflexión de tiempo-espacio me parece que hay, y sobre todo con esta analogía, si queréis, me gusta mucho Darwin y el origen de las especies, toda esta biología. Entonces, estos son nichos, se hablaba antes de transversalidad, de qué manera yo adopto una identidad o selecciono algo o lo desecho porque me conviene en determinados momentos, ¿no? O lugares. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias. Yo me he quedado con una cuestión que me parece muy llamativa de lo que podríamos denominar la contestación social al discurso político, que es esta dimensión humorística, ¿no?, de la que has hablado casi hacia el final, ¿no? Y mi pregunta, casi en voz alta, es ¿hasta qué punto este humor o esta contestación es proactiva, es, digamos, eficaz, o es una especie como de berrinche, ¿no?, digamos, de malestar, de expresión de un malestar, pero que no vehicula nada, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero a veces tengo esa sensación, ¿no?, que es más una pataleta que un mecanismo eficaz de hacer circular ideas críticas contra, bueno, el discurso político oficial, imperante, lo que queramos, ¿no? Sí, no, efectivamente, la idea de la dispersión en este sentido creo que es desde el momento en que no son verdaderas conversaciones, es decir, que cada uno publica su meme, su comentario. Me he fijado en la parodia, en el comentario humorístico, porque bueno, son los que más he estudiado generalmente y porque bueno, efectivamente hay un aumento, creo yo, de este tipo de artefactos multimedia. Pero bueno, también hay mucha agresión verbal hacia el político.
generalmente mujeres, ¿no? Esto se ha estudiado también, y comentarios superficiales, como hemos visto con Iglesias, gente que le dice ahí en Twitter a Pablo Iglesias, oye, ¿qué piensas de esto? En realidad, la miríada de tweets despierde. O sea, el problema es que el medio mismo no permite, creo yo, por una cuestión de brevedad espacio-temporal, no permite la verdadera deliberación. Lo que decimos un debate, una discusión deliberativa donde hay una pausa, ¿no? Donde la gente se sienta, discute, ponemos toda una serie de ideas y vemos lo que sale de aquí y lo negociamos. Yo no creo que esto se esté dando en Twitter o en Facebook, porque lo que vemos es que uno publica algo y hay una reacción en cadena, pero no hay una verdadera conversación. Yo lo digo de muchos a uno, ese uno a cierto punto no escucha, se va hacia otro lado, y entonces, bueno, ahí no puede haber conversación posible, ¿no? Porque, como digo, los temas se desvían, se retoma lo que ha dicho el político, pero con otro tipo de cuestión política, no hay una verdadera organización en términos de debate. Entonces, era muy interesante lo que decía Óscar también, ¿no? Sobre los momentos analógicos del movimiento cuando se sientan, ¿no? Los círculos. Entonces, yo creo que efectivamente hay una crisis, ¿no? El movimiento mismo da idea de temporalidad, ¿no? De moverse en plazas, ¿no? Nos vamos aquí y vamos a ver a otra gente y tal, y discutimos. El partido es estático, entonces esta estaticidad es la que yo veo un poco en Twitter. Es una aparente dinámica, en realidad es muy estático. El discurso no se mueve. Se transforma, pero es siempre lo mismo, ¿no? Es un reelaborar esa misma idea hasta que se agota, porque ha aparecido otro nuevo escándalo, ha aparecido otro nuevo meme, en fin. Entonces esto yo creo que habría que investigarlo un poco, sí. Y sobre todo, como decíamos también esta mañana, en relación con la política analógica de la que habla Hassan. Es decir, ir a ver no solo las redes, sino lo que pasa fuera de las redes y ponerlo en relación. Un momento, contestando un poco a lo que tú has dicho, yo creo que el humor puede ser bastante eficaz, sobre todo si tenemos en cuenta que los medios se hacen eco, ¿no? De los memes, ¿no? Incluso en el propio telediario hay un apartado cada vez más frecuente de los memes que se van recogiendo, ¿no? Entonces, quizás puede ser más eficaz que una argumentación sólida y fundamentada, porque puede calar mucho más en la sociedad, ¿no? Entonces, a base del humor se puede hacer mucho daño. ¿Eficaz para qué? Claro. Conseguir eficaz para qué? La pregunta, ¿no? Para ridiculizar hasta el infinito a Cristina Cifuentes. No sé. Llegó un punto en el que sentíamos pena, ¿no? Claro, para llevarla a dimitir. La ironía es un mecanismo de defensa desde la impotencia ante una situación que no puedes revertir. O sea, sí, más o menos era lo que estáis hablando, ¿no? Pero, sobre el papel de hablar, la parodia de la ironía, ¿no? Y es una cosa, se lo he comentado con algunos colegas, ¿no? En el proceso catalán, ¿no? Incluso los programas de sketch humorísticos, ¿no? Hasta qué punto, cuando se llevan a Puigdemont, se lo llevan ahí, está en el exilio, hasta qué punto se normaliza, en cierto sentido, una situación que no es divertida, ¿no? Pero tenía Zizek, ¿no? O Zizek, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, hacía esa reflexión, ¿no? De que el Partido Comunista Soviético, cuando estaba perdiendo el control ideológico, introdujeron los chistes para que la gente pudiera bromear sobre situaciones que eran insostenibles, ¿no? Y tiene la ironía, ¿no? Y la parodia, esa doble función de, por un lado, de ser el único mecanismo de expresión de los oprimidos cuando no hay acceso a la esfera pública, y Twitter en este caso es una especie de esfera pública también un poco peculiar. Pero luego también está la otra, ¿no? Como normalizar situaciones que no son normales, ¿no? Y a mí Twitter a veces me parecen súper divertidos los memes y tienen mucho de irreverente, ¿no? ¿Cierto? A la autoridad y el papel cómo son los políticos, no son personas que tienen el control de la esfera pública total, ¿no? Pero por otro lado también se banaliza ciertas decisiones, ciertos mecanismos que tienen influencias que no quedan reflejados en esos memes, ¿no? Entonces es un tema que la verdad que me parece interesante, ¿no? Para discutir y difícil. Sí, tiene puede tener distintos efectos. El problema es que es imprevisible, porque desde el momento que entra en cadena, ¿no? Entra en esa dinámica,
puede tener cualquier salida, puede ser eficaz para el polígono. La parodia de Espenzaguirre era un ejemplo, ¿no? Pero puede ser descontrolado. Desde mi punto de vista, claro, la diferencia está en que lo que empieza como ironía, que es un tropo, se convierte en sarcasmo, que es otro tipo de tropo, ¿no? Y el sarcasmo es un fracaso asumido, en realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es absolutamente fagocitado y subsumido por el mundo en el que estamos. Entonces, yo creo que algo que nace con intención crítica, pues al final es lexicalizado, por decirlo también con nuestro barriendo para casa, ¿no? Y asumido completamente. Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Que hay un momento en que te estás riendo y en el fondo dices, pero caray, ahí está, y ahí siguen, y siguen dándonos mucho corpus de memes, pero esto no cambia, ¿no? Y es una crítica también en la periferia, no sé. ¿Alguien más? Pues entonces, gracias, Ana, y seguimos a las 4:30.